Nos dice, sea x una variable aleatoria con función de densidad. Esta es la función de densidad de esta variable aleatoria, que nos dice que en el intervalo 0, 2 inclusive, la función que tenemos es esta, es una función a trozos, y en el resto de los valores es 0. Nos pide graficar f de x y verificar que es una función de densidad. Bien, vamos a graficar f de x. Sabemos que en el intervalo 0, 1, la variable aleatoria tiene esta función. O sea que esta es la función que vamos a tener que tener en cuenta en el intervalo 0, 2. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es graficar, darle valores a la función en el intervalo 0, 2. Es decir, en este intervalo. Entonces vamos a tener x que va a tomar los valores 0, 1 y 2. Y lo vamos a evaluar en la función. Entonces 1 menos x lo reemplazamos por 0, que es el valor que le vamos a dar, sobre 2 nos da un valor 1, es decir, la imagen 1. Ese punto es 0, 1, es este. Y después probamos con el valor 1. Entonces reemplazamos en esta función la x por el 1. Entonces nos queda 1 menos un medio. Esto nos da un medio que es 0,5. O sea que cuando x toma el valor 1, f de x toma el valor de 0,5. 1, 0,5 está por acá. Bien, y ahora cuando le damos el valor 2, reemplazamos la x por el 2, nos da 0. O sea, este valor. Entonces, si graficamos la función, nos queda que desde el 1 hasta el 2 tenemos esta función. Desde el 0 hasta el 2 tenemos esta función. Es una función decreciente. Y después 0 en caso contrario. O sea que desde menos infinito hasta 0 tenemos una constante que es igual a 0. Bien, desde 0 hasta 2 tenemos esta función, pero desde 2 hasta más infinito tenemos esta función, una función que es igual a 0. Bien, ahora lo que nos pregunta es que tenemos que verificar que es una función de densidad. Para que una función de densidad f sea una función de densidad se tienen que cumplir dos condiciones. Esas dos condiciones nos dicen que la función evaluada en cada uno de los valores de x toma un valor mayor o igual a 0. Es decir que si yo tomo cada uno de estos valores y lo evalúo en la función, siempre me va a dar un valor, o sea, una imagen, un valor para y, para el eje y, que siempre, para f de x en realidad, que va a ser siempre mayor o igual a 0. Y eso se cumple. ¿Qué hicimos acá? Graficamos la función y vemos que siempre la curva roja es mayor o igual a 0. Es decir, que la curva está entre el 0 y el 1. Entonces, por lo tanto, cumple esta condición, porque es igual y mayor a 0. Entonces esta condición se cumple. La otra condición es la que nos dice es que la integral desde menos infinito hasta más infinito de la función de densidad es igual a 1. Bien, para eso vamos a tener que calcular la integral. Bien, entonces para esto vamos a tener que calcular la integral desde menos infinito hasta más infinito de la función de densidad diferencial de x, para poder ver si el área bajo la curva, o sea, toda esta área que está bajo la curva, es igual a 1. Si cumple que es igual a 1, entonces esta es una función de densidad. Entonces, esta función f, que es esta, es igual a ¿qué? Acá vamos a aplicar una de las propiedades de las integrales definidas, la cual nos dice que si tenemos la integral entre a y b de una función, f de x diferencial de x, esto va a ser igual, supongamos que es la integral entre a y c de f de x diferencial de x, va a ser igual a la integral entre a y b
de f de x diferencial de x más la integral entre b y c de f de x diferencial de x. Entonces, vamos a aplicar esto mismo, pero con los distintos trozos de la función. Es decir, que esto va a ser igual, desde menos infinito hasta 0 tenemos una función. Y esa función es 0, es una constante igual a 0, diferencial de x. Más, desde de 0 a 2 tenemos otra función, que es la integral entre 0 y 2. ¿Y qué función tenemos? Esta función, que es 1 menos x sobre 2 diferencial de x, más el otro pedazo que tenemos desde 2 hasta más infinito es la constante igual a 0. 0 diferencial de x. Bien, como sabemos, si analizamos el gráfico, podemos ver que desde menos infinito a 0, el área es igual a 0. Es decir, tenemos una constante donde su área es igual a 0. Entonces, esto es igual a 0. Pasa lo mismo con 2 a más infinito. ¿Cuánto vamos acumulando? ¿Cuánto es el área desde 2 a más infinito? Es igual a 0. No hay área en ese trozo de la curva. Donde sí hay área es de 0 a 2. Entonces, lo que nos queda por integrar es esto, porque 0 más 0 es 0, más 0, 0. Entonces nos va a quedar que la integral de 0 a 2 de 1 menos x al cuadrado sobre 2 diferencial de x. Bien, como tenemos acá una resta, hay una propiedad de las integrales definidas que nos dice que si tenemos, por ejemplo, la integral de una suma o de una resta, como que la podemos dividir, como que es distributiva respecto de la suma y de la resta. Entonces nos queda que esto va a ser igual a la integral entre 0 y 2 de 1 diferencial de x menos la integral entre 0 y 2 de x sobre 2 diferencial de x. Bien, entonces acá podemos aplicar otra propiedad, la cual nos dice que podemos sacar la constante multiplicando hacia adelante del integral. O sea que si tenemos la integral definida, por ejemplo, entre a y b de una constante k por una función, esto va a ser igual a sacar la constante multiplicando afuera de la integral. Entonces vamos a hacer eso, vamos a sacar esta constante 1 y esta constante 1 medio que está acá multiplicando. Entonces esto va a ser igual a la integral, sería 1 de la integral de 0 y 2 diferencial de x, menos la integral, vamos a sacar la constante es 1 medio, la integral entre 0 y 2 de x diferencial de x. Y acá puedo aplicar la tabla. La integral de esto es igual a x evaluada en 0 y 2 menos 1 medio por, tenemos que integrar x, o sea, es x a la 2 porque la integral de una exponencial, lo que hacemos es, si tenemos que integrar x, esto va a ser igual a x, esto está elevado a la n. Si tenemos la integral de x a la n, esto va a ser igual a x a la n más 1 sobre n más 1. O sea que le sumamos un 1 al exponente, entonces como está elevado a la 1, nos queda 2 sobre 2. Evaluada en 0 y 2. Acá nos queda que 2 por 2 es 4. Entonces acá podemos poner un 4. Bien, y ahora nos queda evaluar en estos valores. O sea, vamos a evaluar
esto va a ser igual a. Evaluamos primero en el 2, siempre en el mayor valor, el valor que está arriba, y después en el valor más chiquito. O sea que nos queda 0 menos, ahora evaluamos en el 2, o sea, reemplazamos la x por un 2. 2 menos, que es el menos que quedó de la función, y ahora evaluamos en el 2, no, esto está mal. Primero evaluamos en el valor más grande, que es el 2, o sea, reemplazamos la x por el 2, menos en el valor más chiquito, que es 0. Y hacemos lo mismo en este caso. Evaluamos primero en el 2, o sea que nos queda 2 al cuadrado sobre 4. Una vez que terminamos con el 2, le restamos esto, porque lo que hacemos es f de a menos f grande de b. O sea, evaluamos la función primero en a y después en b. Entonces nos queda, si evaluamos en 0, 0 al cuadrado sobre 4. 2 menos 0 es 2, menos, que es el menos que quedó. Y esta partecita nos da 1, 1. Sí, esta partecita nos da 1 y esto es igual a 0. 1 menos 0 nos da 1. Entonces, por lo tanto, nos quedó 2 menos 1, que es igual a 1. Entonces, por lo tanto, estamos viendo que cumple con la condición que la integral desde menos infinito hasta más infinito de esta función a trozos es igual a 1. Por lo tanto, cumple con las dos condiciones para poder ser una función de densidad. Repasemos. La primera es que la imagen siempre está desde el 0 hacia más infinito. Es decir, yo reemplazo los distintos valores que toma la variable aleatoria, lo reemplazo en la función y me da que siempre me da un valor de f de x que siempre está a partir del 0 hacia arriba, hacia los positivos. Esa condición la cumple, lo podemos ver gráficamente que toma valores de 0 hasta 1. Y la otra era que la integral desde menos infinito a más infinito de la función de densidad nos dé 1. Entonces cumple con las dos condiciones. El punto B lo que nos dice es calcular la probabilidad de que x esté entre 1 y 2. Bien, la probabilidad de que la variable aleatoria x sea mayor o igual a 1 y menor o igual a 2. Esto es igual por continua a la probabilidad de que x sea menor a 1 y menor o igual a 2. ¿Por qué? Porque la probabilidad en un punto es 0, entonces esta igualdad se cumple. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es, como las probabilidades son áreas debajo de la curva y lo que nos están pidiendo es la probabilidad entre el 1 y el 2, o sea, esta probabilidad, esa área, lo que vamos a tener que hacer es calcular la integral de esta probabilidad. Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual a 1 y menor o igual a 2 es igual a la integral desde estos dos valores, o sea, la integral entre 1 y 2. O sea, la integral entre 1 y 2 de la función que rige en esa área. En esa sección, ¿qué función tenemos? ¿Tenemos la constante igual a 0 o tenemos esta función, 1 menos x sobre 2? En esta función la que tenemos es esta parte de la función a trozos. Entonces vamos a tener que integrar 1 menos x sobre 2 diferencial de x. Esto es igual a
aplicamos la propiedad la propiedad distributiva con respecto a la suma y la resta, y nos queda la integral de 1 a 2 de 1 diferencial de x menos la integral de 1 y 2 de x sobre 2 diferencial de x. Esto es igual, sacamos las constantes afuera, nos queda 1 por la integral de 1 hasta 2 diferencial de x, más sacamos esta constante, un medio, la integral de 1 hasta 2 de x diferencial de x. Entonces, esto nos queda igual a x, que es la integral, evaluada en 1 y 2. Menos, porque es el menos que separa estas dos integrales, menos, y buscamos la integral de esto, la integral de desde 1 hasta 2 de x diferencial de x, la constante queda, un medio por esa integral. Esto va a ser igual a sumarle 1, o sea, nos va a quedar x. Acá tenemos un 1 más 1 que le tenemos que sumar, sobre 1 más 1, y esto nos queda x a la 2 sobre 2. Entonces nos queda x al cuadrado sobre 2 evaluada en 1 y 2. 2 por 2 es 4. Entonces nos queda sobre 4. Y lo que hacemos es evaluar o aplicar la regla de Barrow. Evaluamos. Siempre comenzamos por el valor más grande y le restamos el más chiquito. Entonces, si separamos en términos, nos queda que esto va a ser igual a, primero, evaluar la x en el 2. O sea, reemplazar la x, esto que está acá, por el 2. Nos queda 2 menos. Ahora con el 1. Menos, que es el menos de la función, evaluamos en el 2 y después en el 1. O sea, reemplazamos la x por el 2, nos queda x al cuadrado, 2 al cuadrado sobre 4, y le restamos el valor la función evaluada en el valor más chiquito, 1 al cuadrado sobre 4. Y esto nos queda igual. 2 menos 1 es 1, menos, tenemos 2 al cuadrado sobre 4 menos 1 al cuadrado sobre 4. Esto nos da 3 cuartos. Sí, esto es igual a 3 cuartos. Entonces lo que nos queda por hacer es 1 menos 3 cuartos. 1 menos 3 cuartos es igual a 1 cuarto, o sea, 0,25. Entonces, por lo tanto, la probabilidad entre 1 y 2, o sea, la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre el 1 y el 2 es igual a 0,25 o 1 cuarto. Bien, el punto C, lo que nos pide, vamos por el punto C. Esto es igual a 0,25, el punto C nos dice, en este caso tenemos como dato que la esperanza de x es igual a 2 tercios. Si se define, tenemos una nueva variable, una nueva función, que es 3x menos 4. Nos piden calcular la esperanza de esta función y, o sea, la esperanza de y, ¿a qué es igual? Entonces, la esperanza de y es igual a la esperanza de esta variable, o sea, y es igual a 3x menos 4. Entonces lo que hacemos acá es aplicar la propiedad de linealidad de la esperanza. Propiedad de linealidad de la esperanza. Esta propiedad
se aplica también para el caso de variables aleatorias continuas. Es decir, esta propiedad es la misma tanto para el caso de variables aleatorias discretas y para el caso de variables aleatorias continuas. Entonces, esto va a ser igual. ¿Qué nos decía la propiedad de linealidad? Si tenemos la esperanza de una función lineal, a por x más b, esto por la propiedad de linealidad de la esperanza va a ser igual a la constante que está multiplicando la x sale multiplicando por la esperanza de x más b. Entonces, la constante que está multiplicando x es 3, sale multiplicando por la esperanza de x menos, en este caso pues tenemos un menos 4. Y nos dan como dato a que es igual la esperanza de x. Reemplazamos ese valor, entonces hacemos 3 por la esperanza de x, que es un dato, es igual a 2/3 menos 4. Entonces, 3 por 2/3 es igual a 2 menos 4. Bien, nos da la esperanza que es igual a menos 2. Este valor se puede dar porque la esperanza de una variable aleatoria o la esperanza de una función h de x nos puede dar tanto positivo como negativo. Esto, o sea, del valor que tome, va a depender de los datos que estemos analizando. Si el conjunto de valores que toma la variable aleatoria x son todos valores positivos, es decir, que están desde el 0 hacia adelante, entonces la esperanza sí o sí nos tiene que dar una esperanza que sea positiva. Pero en el caso de que estemos tomando solo valores negativos, es decir, desde menos infinito hasta 0, entonces necesariamente la esperanza nos tiene que dar negativa. Pero ¿qué pasa si yo tengo datos positivos y negativos? Como es este caso, pues yo tengo desde menos infinito hasta 0 y de 0 más infinito. Tengo tanto datos positivos como negativos. Entonces la esperanza nos puede dar positiva o negativa. En este caso nos dio menos 2.